Hola, continuando con el curso de programación, en esta sesión estaremos viendo las estructuras. Las estructuras son una colección que pueden guardar varios elementos de diferentes tipos. Esta es la forma de definir una estructura. Primero colocamos struct y luego colocamos el nombre de la estructura. Dentro colocamos todos los campos que tendrá esta estructura. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura llamada libros y tendrá los campos título, que será de tipo char, el campo autor, que será de tipo char, y el campo precio, que será de tipo float. Hay diferentes formas de declarar una variable para una estructura. Por ejemplo, como observamos aquí, dentro de la función principal colocamos struct, el nombre de la estructura y las variables. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada una de las estructuras declaradas tendrán todos los campos de la estructura libro. Es decir, la variable libro1 tendrá los campos título, autor y precio. La variable libro2 también tendrá los campos título, autor y precio, y de la misma manera la variable libro3. Otra forma de declarar variables para la estructura es de esta manera. Debajo de la estructura colocamos las variables y también ya le podemos asignar los datos. Por ejemplo, libro 1 tiene como título Paco Yunque, el autor es César Vallejo y el precio es 59.90. Declaramos otra variable que se llamará libro 2 y le asignamos los datos, el título, el autor y también el precio. Para la variable libro 3, de igual manera, le asignamos el título, el autor y también el precio. Y ahora, ¿qué hacemos para mostrar los datos de las variables? Colocaremos cout y concatenaremos el nombre de la variable, punto y el campo que queremos mostrar. Por ejemplo, lo que imprimiré en esta parte es de la variable libro 1 el campo título, es decir, este valor. En la siguiente línea lo que imprimirá es del libro 1 el autor, es decir, este valor. Hace un salto de línea y en esta línea imprimirá del libro 3 el autor, es decir, este valor. Y para finalizar, en esta línea estaría imprimiendo del libro 3 el campo precio, que vendría a ser este. Lo que pueden hacer es implementar este programa a modo de práctica, ya que el ejemplo que estaremos haciendo a continuación será un poco más complicado. Abrimos un nuevo archivo, colocamos la librería principal, using namespace std, y seguidamente declaramos la estructura que se llamará libros. Abrimos y cerramos llaves y punto y coma. Dentro colocaremos una variable de tipo char que se llamará título y tendrá una longitud de 300. Punto y coma y otra variable de tipo float que será para el precio. ¿Qué es lo que estamos haciendo hasta esta parte? Simplemente es crear una estructura que se llamará libros que tendrán los campos título que será de tipo char y precio que será de tipo float. Bien, el ejercicio que estaremos haciendo para esta sesión será el de registrar n libros. Es decir, si el usuario ingresa 3, se registrarán 3 libros con sus respectivos títulos y sus respectivos precios. Si el usuario ingresa 4, se registrarán 4 libros con su respectivo título y con sus respectivos precios. Colocamos la función principal, return 0, y dentro declaramos la variable que guardará el valor ingresado por el usuario, será de tipo entero y se llamará número libros, punto y coma. Y luego le diremos al usuario que ingrese el número de libros a registrar. Cout, menor, y entre comillas, ingrese el número de libros a registrar. 2 puntos y punto y coma. Lo guardamos en la variable número libros, punto y coma, y seguidamente declaramos las variables para la estructura. Colocamos struct, libro y abrimos corchete y dentro colocamos número libros, punto y coma. Seguidamente colocamos for, abrimos paréntesis, int y igual a 1, punto y coma, y menor o igual a número libros, punto y coma, y el iterador lo incrementamos en una unidad. Abrimos y cerramos llaves y dentro colocamos cout, menor, ingrese el título del libro. Concatenamos la variable y nuevamente entre comillas concatenamos igual.
punto y coma. Debemos de tener en cuenta que el valor que vamos a ingresar en esta parte es un conjunto de caracteres, por el cual la forma de leer será de esta manera. Saying.getLine, abrimos paréntesis, colocamos la variable en el cual vamos a guardar, que será libro, abrimos corchete y dentro colocamos el iterador, punto y el campo en el cual vamos a guardar ese valor. Colocamos coma y la longitud de la variable, coma y entre comillas siempre colocamos /n. Lo que estamos indicando en esta parte es que la cadena ingresada se guardará en la variable libro en el campo título, donde la variable tiene una longitud de 300 y la cadena se leerá hasta presionar enter. Luego colocamos cout menor y entre comillas ingrese el precio del libro. Concatenamos el iterador y volvemos a concatenar entre comillas igual. Lo guardamos en la variable libro, abrimos corchete, colocamos el iterador, punto y el campo en el cual vamos a guardar, que será precio. Pero antes de todo estaremos utilizando la función fflush paréntesis string. ¿Y para qué sirve esta función? Sirve para limpiar la memoria del buffer, es decir, borra de la memoria todos los datos ingresados desde el teclado cuando pulsamos enter. Hasta este momento lo que hemos realizado es ingresar los valores y guardarlos en las variables de las estructuras libros. Luego colocamos un salto de línea y ahora mostraremos los elementos. Colocamos for, abrimos paréntesis, int, j igual a 1, punto y coma, j menor o igual que número de libros, punto y coma, y el iterador incrementamos en una unidad. Abrimos y cerramos llaves y dentro colocamos cout menor, entre comillas libro, concatenamos el iterador y colocamos un salto de línea, punto y coma. Continuamos poniendo cout menor, nombre y concatenamos la variable libro, abrimos corchetes, colocamos el iterador, punto y el campo que queremos mostrar, que para este caso viene a ser título. Colocamos salto de línea, finalmente colocamos cout menor, entre comillas precio y concatenamos la variable libro, abrimos corchete, colocamos el iterador, punto y el campo precio. Colocamos un salto de línea y punto y coma. Para separar un elemento del otro colocaremos otra vez cout y ponemos un salto de línea. Ejecutamos, guardamos como estructuras y en la pantalla nos pide ingresar el número de libros que vamos a registrar. Colocamos 3. Ingresamos el título del primer libro. Ingresamos el precio del primer libro. Ingresamos el título del segundo libro. Ingresamos el precio del segundo libro. Ingresamos el título del tercer libro. Y finalmente ingresamos el precio del tercer libro. Como vemos, en la pantalla nos muestra los 3 libros, cada uno con su respectiva información, nombre y precio del libro. ¿Y cómo es que funciona el registro de datos? Vemos que está dentro de una estructura repetitiva for, en el cual el iterador inicializa en 1. Hace la comparación. 1 es menor que número de libros, 1 es menor que 3, verdadero. Entonces, para la siguiente iteración i se incrementa un 1 y equivaldría a 2. Borramos el buffer y nos muestra en la pantalla ingrese el título del libro. Concatenamos la variable i, que para esta iteración equivale a 1. La cadena se guarda en la variable libro 1 en el componente título. Luego nos muestra en la pantalla ingrese el precio del libro 1 y se guarda en la variable libro 1 en el componente precio. Y así sucesivamente hasta terminar el bucle.
debemos tener en cuenta que para entender mejor las sesiones debemos ponerlos en práctica. Eso sería todo y nos estaremos viendo en la siguiente sesión.